Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a esta serie de podcast dentro del Capologies en las que estamos efectivamente trabajando o haciendo el trabajo de Capologist. Estamos trabajando con el Salary Cap de varios equipos, presentando y tratando de proponer soluciones para casos complicados. En cuanto al Salary Cap dentro de la NFL, que hay unos cuantos equipos que están ahogados o que están pasando por problemas con el Salary Cap que les impiden ser competitivos por diferentes motivos. Ya tenéis de la semana pasada esa entrega en la que hablamos de los New Orleans Saints, que viene a ser un poquito el caso paradigmático, ¿no? El caso del que más se ha hablado en los últimos años con problemas en el cap, pero como decimos, no es el único. Y hoy venimos a hablar de un caso en el que también es un equipo metido en aprietos con el salary cap, pero por un motivo bastante diferente al de los Saints. Hoy venimos a hablar de Cleveland Browns, un equipo que evidentemente viene muy lastrado por un solo contrato y que yo creo que es el ejemplo perfecto de cómo un solo contrato puede echar prácticamente al traste un equipo entero durante varios años. Lo vamos a analizar como siempre con Adri Cobo. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Pues bien, o sea, yo cuando te propuse hablar de un equipo que estuviese mal, pero así asado, o sea, no los Saints, o sea, te puse tres nombres, Atlanta, Houston y Cleveland, y dijiste Cleveland. Y digo, bien, porque es el que más juego da. Quiero hablar Eh, de Cleveland. Por cierto, que si a la gente le gusta estas reconstrucciones que haremos también con equipos que lo están haciendo bien, un poco casos de éxito con el Cap, si os gustan, tanto Atlanta como Houston pueden ser otras entregas. O sea que a mí lo de Que lo pida la Houston, gente, que lo pida a la mí lo de gente. Houston me tiene intrigado, porque yo al revés, yo les tenía por un caso de éxito. Y no sé por dónde puede ir esto de que, ¿sabes lo que te digo? No, creo que lo hicieron bien en el draft hace unos años y yo creía que les iba bien en el Cup, pero bueno, oye, si la gente quiere saber más y por qué, que nos lo diga y lo hacemos. Pero hoy venimos a hablar de Cleveland Browns. Em, yo creo que lo primero que habría que hacer, Adri, es presentar el caso, ¿no? Sí. Igual que la semana pasada hablamos del caso de los Saints, que empiezan a no sé, a sobre reaccionar, a sobreactuar después de lo que pasó con Drew Brees, que no quieren cambiar el equipo, que no afrontan esa reconstrucción que tienen que haber afrontado. El caso de Cleveland es diferente. Yo creo que en el caso de Cleveland hay varios factores que afectan a todo esto. Evidentemente el más gordo y el más importante es el contrato de Deshaun Watson. Sí, o sea, fíjate que podemos decir que lo de New Orleans Saints era un poco porque eh, no se supieron desprender, ¿no? de lo de Breeze en su momento, ¿no? Fue como un caso de negación de, Sí. de la ruptura, y este caso ha sido pues todo lo contrario, ¿no? Un fracaso amoroso completo de Cleveland Browns con el contrato de Watson, con según qué decisiones, que no solo, pero que también han afectado. Y creo que, bueno, analizar un poco en profundidad todo esto va a ver que va a enseñar a la gente, pues eso, que no todo es tan. No todo está en culpa del contrato de Watson, pero Ah, que la ¿no? situación no, o sea, sí y no. O sea, vamos a verlo todo con una cierta perspectiva, pero que va a ser, pues es es un caso curioso, cuanto menos, ¿eh? Yo creo que aquí, igual que en los Saints era más complicado poner el punto de partida de toda la Sí, situación, lo tuvimos que hacer más temporalmente, en una época, no en un momento concreto. Aquí en el caso de Cleveland, yo creo que sí es más fácil, ¿no? Establecer ese punto de partida de todo este sí, problema salarial que ahora tienen. Em, Sé que tú me has dicho ahora mismo que es por más cosas, pero creo que el punto de partida sí, pero el 85% es ese contrato. está en el cambio que hacen los Cleveland Browns de. Creo que incluso lo acaban cortando a Baker Mayfield y acaban firmando a Deshaun Watson en un contrato que, corrígeme si me equivoco, Adri, no se había visto jamás en la NFL porque era puramente 100% dinero garantizado. O sea, Sí. si no me equivoco, el contrato eran 6.240.000 o algo así. No por ahí andaba, ¿no? 5 años, 230, si no me equivoco. Por ahí andaba. Sí, 5 años, Eh, 230, sí.
puramente garantizado el contrato Eso de es. Deshaun Watson. Hacen una apuesta fuerte, que esto yo siempre lo quiero recordar, porque para no ser injusto tampoco con Cleveland. Se habla ahora de que es un movimiento que no tenía sentido, que era un jugador de Deshaun Watson que se sabía que iba a fracasar. Yo esto lo pensaba, y tú lo sabes, Adri, que yo defendí a capa y espada que el cambio, y por lo que había costado además, 4 primeras rondas, a mí no me gustaba el cambio, ni me Ujú. gustaba el fichaje de Deshaun Watson. Pero también hay que decir que Cleveland no era el único equipo interesado, porque también No. por ahí andaba Atlanta, que estaba dispuesto a pagar lo mismo, y estaba también, el otro equipo era Miami, si no me equivoco, que estaba Carolina. también dispuesto, o Carolina, sí, Carolina, que estaba Carolina dispuesto a pagar, Panthers. a pagar lo mismo que pagó Cleveland. Es decir, también tuvo la mala suerte de que Deshaun Watson quiso ir a Cleveland, no sé por qué. Pero es el punto, ¿no? En el que yo creo que marcamos el inicio de todo este jaleo, sobre Sí. todo también por otra cosa. Estoy hablando yo más que tú, Adri, pero ya me perdonarás. Dale, dale. Em, no solo está el caso de Sean Watson, está también que alrededor de Baker Mayfield, en este caso que era el quarterback, había una generación de jugadores rookies que había salido bastante bien. Es decir, se te junta en un cóctel llamado Cleveland Browns un quarterback que te cuesta un riñón, como es Sean Watson, y aparte los Nick Chubb, Cam Ward, Njoku, Miles Garrett lo puedes meter también por ahí, que son jugadores que habían tenido el contrato rookie y que les había ido bastante bien y que en los siguientes movimientos después de esa firma de Sean Watson son sus renovaciones. Yo no sé si me estoy alejando mucho de donde puede estar el problema o si va por ahí. No, no, va por ahí. Al final, por eso digo que el contrato de Watson, evidentemente, es la piedra angular de este fallo, pero también podemos hablar de que bueno, Denzel Ward, pues no, desde que tiene el contrato no ha sido el mejor cornerback de la NFL, pero se le ha pagado como tal, por ejemplo, los problemas que han tenido pues, con la construcción de la línea. Si ves, por ejemplo, la edad de la mayoría de gente de Cleveland, son gente más bien veterana. O sea, eso lo que te lleva a pensar es que ha habido pues muchos fallos en el draft, no ha habido buenos años haciendo drafts, no ha habido buenas selecciones, no ha habido buen desarrollo de según qué jugadores. Entonces, todo eso lastrado con el contrato de Deshaun Watson, pues hace que tengamos la situación que tenemos ahora, ¿no? En Cleveland. Pero, evidentemente, el eje central de todos estos problemas vienen por ese contrato, pero cuando te pones a analizar, pues, movimiento por movimiento y todo lo que ha habido en consonancia con estos años, ves que es un problema de una construcción de plantilla mucho más allá de lo de Cleveland, perdón, de lo de Watson, que ha lastrado bastante a Cleveland, no solo por el contrato, sino por las rondas que dieron por él, ¿no? Sí, ahora mismo el espacio que tiene Cleveland son 16 millones en el top 51. Hablaremos también Ujú. del cash y todo esto que también dijimos que era importante. Sí, Em, pero, como digo, al final el tema es, Adri, que yo ya por ponerlo en diferencia, ¿no? Con los Saints, que me parece el caso referencial que para un poco ver diferentes cosas, ¿no? Em, Hablamos la semana pasada de que los Saints estaban ya saliendo un poco del atolladero. Todavía les quedaba, pero estaban saliendo un poco. Yo no sé sí, si el caso de Cleveland te parece algo más puntual. A mí lo de Saints me parecía un problema más de base, ¿no? De pilares. sí. Esto al final me parece o me da la sensación de que es algo más puntual y que no sé si la salida es cerca, no lo sé, o es más sencillo, pero se puede dar. Y ahora mismo sí que es verdad que tienen un problema. También te digo, hace 2 años entraron en playoff y, o sea, quiero decir que es un equipo que ha competido más que los Saints en los últimos años, con más picos, sí que es verdad. Sí. Ujú. Pero no sé cómo ves si existe esa diferenciación entre problema endémico y problema puntual. A ver, yo creo que Cleveland es un problema puntual, ¿vale? No creo que sea un problema de base. El problema puntual viene de que, bueno, pues Deshaun Watson se lleva 46 millones de cap todos los años y de dinero. O sea, eso es un Y problemón. lo siguen Más alargando.
Y lo siguen alargando porque, bueno, ahora hablaremos de eso. Y que la última primera ronda hasta este año perdón, las dos últimas primeras rondas de esos Cleveland Browns hasta este año han sido Jedrick Wills, que no está en plantilla, y Greg Newsome. Entonces, después ha estado 3 años sin primera ronda por ese traspaso. Y lo que es el resto de jugadores que has podido draftear y tal, no han llegado a nada todavía. Entonces, o igual ni siquiera llegan. Con lo cual ha habido pues un par de picks, tres que por ahí buenos en el camino, cuatro incluso, pero fuera de ahí nada. Este año que la clase de draft pinta pues más prometedora, vamos a decir. El año que viene Cleveland va a tener dos primeras rondas. A partir de ahí van a poder ver pues, otra cara en este proyecto. Pero el problema principal viene de haber dado tanto por Deshaun Watson, que al final del día lo que hace es que hayas estado pues 3 años sin primeras rondas, lastrado por un quarterback que no ha jugado, y después pues una construcción de plantilla que ha venido muy lastrada precisamente por eso. No creo que haya un problema tanto de base como tanto de un problema puntual que es muy grande además. Em, claro, el tema es que luego hablaremos de cuándo se puede salir Cleveland del contrato de Watson, que yo creo que ya hemos hablado que puede ser el verano que viene aproximadamente, con mucho dinero que le va a quedar en contra. Pero quiero preguntarte cuál ha sido la estrategia con Deshaun Watson desde que llegó a Cleveland. Es decir, porque tenía ese contrato que quiero también que me expliques, todo garantizado, que es algo que no se había visto jamás en la NFL, que es algo que condiciona evidentemente mucho a Cleveland, pero año tras año se le ha ido reestructurando el contrato para ganar espacio en ese mismo año. Ujú. Explícame un poquito cómo ha ido eso. A ver, pues lo hablamos la semana pasada con el ejemplo de Saints. Lo que ha hecho Cleveland es ejemplo perfecto de patada hacia adelante. El primer año prorratearon el signing bonus a 5 años vista, con lo cual pues el cap hit era muy pequeño. A partir de ahí el contrato era muy básico. Eran 46 millones de salario de 2023 a 2026, más el prorrateo del signing bonus. Lo que han hecho es reestructurar ese salario base que tenía Deshaun Watson, y lo que han hecho, pues el concepto de patada hacia adelante, evidentemente, pues lo han seguido. Lo que han hecho es reestructurar patada, 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 para digamos, minimizar el impacto que tenía Deshaun Watson en el cap. Va a aumentar el impacto que va a tener a futuro, pero el impacto que tiene ahora es muchísimo menor. Con lo cual, pues han hecho pues, ese ejemplo clásico de patada hacia adelante, y eso pues les va a suponer un problema en el futuro. El problema en el futuro seguramente sean 130 millones de dinero muerto, que ahora hablaremos de eso, cómo lo van a redistribuir, y etcétera. Pero lo principal es eso, una patada hacia adelante de manual. Incluso en momentos como por ejemplo la temporada pasada, que no teníamos ninguno muy claro que hiciese falta. O sea, por ejemplo, Cleveland estaba en una situación de cap bastante suelta como para poder permitirse no hacer esa reestructuración, pero al final la hicieron, y lo que han hecho básicamente es tener que volver a reestructurar este año por la del año pasado, en esencia. O sea, el error del año pasado te ha llevado a otro error El año este. pasado me acuerdo que hablábamos de que a lo mejor estaban buscando otro movimiento, pero vamos, Claro, pero no. que estaban buscando otro movimiento que no llegó. Entonces, el tema es que, claro, si llegaron a se estaba esperando otro movimiento que no llegó, pues le ha llevado a hacer otro movimiento, ¿no? Esta temporada, con respecto al contrato de Deshaun Watson. Al final del día lo que vemos es que, bueno, pues gran parte de los problemas, insisto, vienen de aquí, de esta decisión, pero evidentemente, pues alrededor de esa construcción de plantilla, pues hay otros problemas. ¿Mm? Bueno, a partir de ahí, ya hemos dibujado el problema. Ujú. Yo no sé si quieres empezar a hablar ya de números de este año o si te queda alguna otra cosa de contexto que comentar. Bueno, si quieres, a ver, yo creo que lo he dicho todo en general.
clases de draft sin primera ronda en las que después tampoco han conseguido tanto, jugadores que no han estado al nivel de lo que se le pedía, ¿no? Con esos contratos, sea por temas lesiones y demás, o lo que sea. Pero, por ejemplo, Jedrick Wills pues no ha sido la primera ronda que esperaba la gente en Cleveland. Evidentemente, ha sido una buena decisión, por ejemplo, la de traspasar a Mari Cooper, pero eso te ha generado problemas en el cap esta temporada. Yo creo que Denzel Ward, pues, no, lo que cobra y lo que aporta en el campo, pues no está relacionado. Para mí, Denzel Ward tendría que ser un cornerback élite en la liga año sí año también, y por circunstancias no lo ha sido, y sigue siendo un grandísimo cornerback, ¿eh? Pero no, yo creo que lo que vimos en las primeras 2 temporadas no lo ha replicado a ese nivel, y se ha considerado como un buen cornerback, pero no como uno de los top, y cobra como uno de los top. eh, y, y eso pues ha ido acumulando problemas. Yo creo que eso, tener 2, 3 contratos muy altos en los que los jugadores no cumplen, y después no poder conseguir con el draft piezas digamos, ¿no? Jugadores de repuesto y con ¿no? Profundidad, y ir sustituyendo jugadores veteranos y tal, pues ha ahondado este proyecto a la miseria, digamos, porque no han podido sobreponerse al paso del tiempo. Entonces, ya dicho esto, yo creo que podemos analizar cómo están los Cleveland Browns, que bueno, están, ya te digo, insisto, para la gente que lo esté viendo ahora, no están tan mal, pero tampoco están bien. Por eso, un equipo que está ahí en la medianía todavía. Vale, ¿por dónde empezamos? Pues si quieres, vamos a empezar como con los Saints la semana pasada, que hablamos de cap total, ¿vale? Para que vea la El- gente cómo fluctúa esto de equipo a Oye, equipo, los ¿no? Saints estaban en 293, Eso los Browns es. están en 325. Son un equipo, los Browns, que si no me equivoco, Adri, en este tema, han jugado mucho con el rollover. Es decir, ha Sí. habido varios años en los que ese sobrante, que puede ser hasta X dinero, lo puedes arrastrar al año siguiente, y lo han hecho bastante. Sí, de hecho, Cleveland tenían 42 millones de rollover de la temporada pasada. O sea, el segundo más de la competición, unos 5 millones de ajuste. Para que lo recuerde la gente de la temporada de la semana pasada, y las que no, pues ya lo saben. El cap de este año es 279,2. A eso hay que sobrarle el restante de la temporada pasada, que en el caso de Cleveland son 42 millones, y unos 5 de ajuste por incentivos, que son 326 millones, para redondeando, que tiene de cap total Cleveland Brown. Es decir, que Cleveland podría llegar hasta 226 millones en el cap gastado y seguir en el límite, porque cada equipo tiene un límite distinto. Y estamos en ambos lados del espectro, ¿no? Con Saints eran el 27 de 32, Cleveland es el segundo que más tiene, y aún así, el cap total son 20 millones, o sea, están en el mismo momento. O sea, El tema, está. el tema, el tema aquí es que Cleveland lleva, o Andrew Berry en su puesto de general manager, lleva varios años jugando con esto de reestructurar contratos, como ya hemos visto, no solo el de Deshaun Sí, Watson, para ganarse rollover de cara al año que viene. Esto yo no sé eso es. si a ti te llama la atención, Adri, si es algo normal, habitual, o si responde a una estrategia más concreta para buscando algo. A ver, suele ser una estrategia habitual, ¿no? Que piensas que esta temporada puedes hacer una reestructuración, hacer rollover, y que puedes usarlo la temporada que viene. Es una cosa habitual. El tema con Cleveland es que, bueno, normalmente cuando los equipos hacen esto es pensando en un año o dos vista, en un agente libre, en una renovación, en dar un salto cuantitativo y cualitativo al equipo, ¿no? Con Cleveland no hemos visto eso todavía. O sea, es la cosa rara. Por eso, cuando decías, la temporada pasada reestructuraron a Watson porque esperaban un movimiento, pero ese movimiento no se dio. Estaban esperando X o Y. Ese X o Y no se ha dado, ¿no? O sea, lo más cerca que hemos estado de un movimiento de Cleveland ha sido Jerry Judy. Sí, un Que movimiento que, por cierto, a priori ha salido bien. Quiero a decir priori ha que salido bien. Todavía le quedan 3 años de contrato garantizados, así que veremos a ver qué tal. Pero evidentemente es un movimiento pero claro, ese movimiento también lo han reestructurado, con lo cual es como, este tampoco era, ¿no? Es ya, ya. como, entonces falta algo por ahí que no se ha dado. Entonces, al final del día, eh,
ha salido bien, pero también han tenido que reestructurar, con lo cual hay algo ahí entre la estrategia del general manager y lo que vemos en el campo que no cuadra, y ese es el principal problema en Cleveland. Vale. 325 millones de ese cap total Sí, que hemos comentado. Y eso ahora es. bien, de dinero muerto y bastante también. Sí, Ah, sí. 61 millones, que aquí yo te debo decir que no sé de dónde viene tanto. O sea, no te sé decir qué contrato ha sido el que ha generado tanto. Pues el principal es el de Amari Cooper, ¿Mm? que son 22 millones y medio de ese dinero muerto. Y después está Sadarius Smith, que a mí es lo que me ha sorprendido muchísimo, Wow. porque no lo tenía en esa cantidad de cap tan elevada, ¿vale? De dinero muerto. Pero sí, o sea, firmó 2 años, 23 millones. Y ahora mismo, pues tiene con el traspaso a Detroit, pues solo traspasaron lo que es el salario. El resto del dinero muerto se quedó en Cleveland. Y ese dinero muerto, pues está en 22 millones perdón, en 14 millones con dos. Ah, Con lo yo- cual. No, no, claro, es pues que me he saltado una línea, me he saltado una línea. No, son vale, 14 vale. millones con dos. Y después otros 11 millones, casi 12, para Jedrick Willis, que le reestructuraron la opción de quinto año la temporada pasada y con el corte pues se ha acumulado todo. Entonces pues haces así la suma y de 50 millones de esos 60 prácticamente se te van ¿no? En esos tres jugadores, con lo cual pues bueno, por ahí está el problema, ¿no? Sí, Digamos. que podemos afirmar que el dinero muerto de Cleveland no es como pasa en otros equipos de un gran contrato, de una gran estrella que te quitas de encima, como por ejemplo Denver pasó con Russell Wilson, Eso es, o con Carr y Filadelfia con los Saints. Carson Wentz y los Eagles. No, 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 esto es una suma de varios jugadores, se me permita la expresión, de medianías, ¿no? Y esas reestructuraciones de las que... Al final todo va en torno a lo mismo, ¿no? Reestructuraciones para tener más dinero para el año siguiente, pero al final esas reestructuraciones se te acaban viniendo en contra porque cuando cortas al jugador te queda mucho dinero muerto. Es un poco, yo creo que estamos viendo la tendencia, ¿no? Yo creo que la estamos empezando a entender, Adri. Sí, sí, a ver, al final la tendencia es, tú haces movimientos, si esos movimientos no salen, te vienen en contra, ¿no? Y cuando esos movimientos pues son, fíjate, Cleveland y Saints, uniendo esos dos episodios, ¿cuál es el punto en común que tienen? No han sabido conseguir jugadores en el draft y el proyecto que tenían por quarterback no ha venido. Correcto. Entonces, cuando eso falla, tienes que empezar a reestructurar otros contratos, extender, pensar, traspasar, hacer mil cosas para intentar que el proyecto sea lo más competitivo posible, pero no lo has conseguido. Entonces llega un punto en el proyecto en el que ya no da para más y la única salida es que ese contrato del quarterback, que ya en el caso de Saints ha ocurrido y en el caso de Browns va a ocurrir, lo libere y el proyecto empiece desde cero. Pero evidentemente ahí el problema viene de si la posición de quarterback no cuadra y los movimientos que haces alrededor de ello no ayudan, es catastrófico, porque no puedes conseguir dar ese paso hacia adelante. Tú me hablabas en el programa de los Saints de que si bien el salary cap era una foto, Sí, la situación de cash era una radiografía, ¿no? eso Podemos es. decirlo así. Sí, sí, es una Eh, buena definición, ¿eh? en cuanto a Cleveland, en cuanto al cash, no está mal. Quiero decir, 348 millones. Sí, sí. Los Saints eran 251. Gastan mucho los Browns, Acaban de renovar eh, a Miles Garrett, por ejemplo. por ejemplo. O sea, han tenido pues un top 5 en el draft, que eso también pues te da bastante, te supone bastante gasto, ¿no? De hecho, para lo que viene a ser, de hecho, Mason Graham es el segundo jugador que más cobra este año de los Cleveland Browns, para que la gente lo tenga por ahí en la cabeza. Y bueno, pues tienes grandes contratos en Cleveland. Judy, Njoku, Bitonio, Wyatt Teller, Miles Garrett también. Evidentemente Edison Watson, este top 5 que fue Mason Graham. Son grandes contratos, ¿vale? Son contratos de 11, 12, 15 millones anuales. Y Cleveland tiene bastantes de estos. De hecho, te podría decir que tiene 11 o 12 en plantilla.
Wow. Eh, son contratos, no son top de la posición. De hecho, yo te diría que los únicos contratos top de la posición que tiene Cleveland son Deshaun Watson y Miles Garrett. El resto son. Igual el de Njoku está, Sí, siendo sincero, el de Njoku pues está sí, en esa pero ya, posición prime. ya ha empezado a quedar desactualizado, ¿eh? O sea, Exacto, yo ya ha creo quedado a que. empezar desactualizado, pero podemos decir que esos tres contratos sí son top de la posición, el resto no lo son. Eh, bueno, el de Denzel Ward cada vez menos, pero en su momento lo fue. Es el mismo caso que en Yoku. Pero ves que, bueno, pues Cleveland no tiene grandes contratos en cada posición, pero sí tiene pues dos guards muy bien pagados, un center muy bien pagado, un wide receiver muy bien pagado, un tight end, dos cornerbacks. Entonces eso va acumulando y Cleveland ha gastado, pues es uno de los equipos que gasta mucho dinero. ¿Qué pasa? Que si nos vamos a la temporada que viene, es de los que menos gasta, incluso con el contrato de Watson. Evidentemente todavía queda pues ver las posiciones en el draft, picks y demás, agencia libre. Pero ya te digo, es una radiografía muy precisa de lo que es el cash, que este año pues han gastado mucho, pero el año que viene ya Cleveland está pensando en, bueno, en cuanto a estructura de contratos, en cuanto a jugadores que pueden mover, etcétera, ya estamos viendo de que, bueno, pues igual se relaja bastante la temporada que viene el gasto. De hecho, este año hay 13 jugadores cobrando más de 10 millones, ¿vale? Ujú. El año que viene van a ser 6 más el pick En de cash draft. estamos hablando, ¿eh? En En cash cash. estamos hablando, en cash estamos hablando. Van a ser 6 más el pick de draft. Es decir, Es que vas a reducir a la mitad el dinero que gastas en los jugadores top, porque la estructura de contratos lo que te muestra es que Cleveland está pensando en que este año pues, va a dar este salto, pero el año que viene igual hay un repensamiento, digamos, ¿no? de este proyecto. Es que te digo una cosa, Adri. Voy a decir algo que a lo mejor suena a locura, ¿vale? Tú me dices si es una locura o no. La situación ahora mismo que estamos viendo de cash, de cap, de dinero muerto. Si este equipo Cleveland hubiese entrado en playoff el año pasado, yo creo Sí, que no habría alarma ninguna. Es decir, al final es un equipo que hace 2 años entra en playoff, el año pasado sí. se descalabra, pero que lo hablamos la semana pasada. Filadelfia tiene una situación también complicada. San Francisco, aunque no entró en playoff tampoco por tema de lesiones, la defensa y demás, no me parece tan diferente, ¿no? A la situación de estos equipos. Lo que pasa que deportivamente, pues, tienes agujeros grandes. Pero en cuanto al cap, la situación, Ujú. evidentemente hay que mejorarla, pero no me parece algo que tú digas no tiene salida. No. No, no, de hecho, la misma salida que tiene es el mismo problema que lo ocasionó, que es lo de Watson. Mira, precisamente tengo aquí, que me lo he ido buscando mientras hablaba contigo, la estructura actual del contrato de Watson, ¿vale? La tenemos ahí. Sobre todo están los Void Years. Y lo importante aquí, Sí, Adri, yo creo que lo importante es la última columna, que es Death Cap, que es el dinero muerto. Porque está ahora mismo en que si este año se corta son 167 millones, que eso es es. totalmente inviable. Y el año que viene son 131. El número importante es en 2027 50 millones. Es un poco por donde puede ir. Si se le corta en el verano que viene, después del 1 de junio, Sí. serían, que es cuando se reparte y demás, 80 millones de dinero muerto para 2026, 50 para 2027. Tal y como está la NFL hoy día, es un número grande, pero ese 80-50 empieza a ser asumible. Ese 80 va a suponer que el año que viene pues, va a ser un palo. O sea, algo van a tener que hacer los Browns, pero es un palo. Pero ese 50 es muy asumible en 2027. Es más, si incluso si mueven el contrato de alguna manera tal cual y lo convierten en 65-65, por mantenerlo y tal, es un dinero asumible para la NFL. Evidentemente es un lastre, evidentemente es un problemón, evidentemente no es algarabía, no es. Pero No es lo sí, ideal, ¿no? no es lo ideal. Pero sí, la única manera que tienen para salir de esto es lo mismo que hicieron los Broncos, comerse ese golpe y ya veremos. Lo van a tener que hacer, indistintamente de si quiera Cleveland o no. Con Al lo cual, final,
Adri, perdóname, es lo de siempre. Sí. Si Cleveland el año que viene tiene un pick alto en el draft y acierta con el quarterback, Pues ya pues está, se podrán acabó. hacer esto, se comen 80 millones y como ha hecho Denver con Bonix, pues entrar en playoff. Eh, es un Eso poco es, eso el es. tema. Esa es la idea. Por eso cuando digo Cleveland está mal, pues si lo piensas, sí, porque en la posición más importante del deporte es un lastre para este equipo. O sea, el contrato de la posición más importante de ese deporte, que es el quarterback, es el lastre de este equipo. Entonces, eso está mal. Hay contratos que no, por ejemplo, insisto, por ejemplo, el de Denzel Ward o el de otros jugadores que se actualizan, se revalorizan y tal, pero no como deberían. Y ese es un problema, pero es solventable. Lo de Son Watson no, lo de Son Watson te lo vas a tener que comer sí o sí. Además, por una cuestión muy sencilla, que todo el contrato es garantizado. Sí, Entonces, no puedes, no hay no puedes salida. escapar de eso. Es el De principal hecho, problema. se hablaba de una salida con el tema de que no se estaba cuidando médicamente, de, Sí, bueno, todo esto eso lo que dije yo, lo pensé y no se ha hecho, o sea que no se fallo ha mío. hecho. Y yo creo que aquí también, Adri, es importante explicar, yo creo que este contrato, bueno, tiene hasta 2027 y después tiene Void Years, 2028-2029, es un Sí, buen momento este contrato, yo creo que para explicar esto de los Void Years que tan de moda se está poniendo en la NFL y que es, bueno, básicamente la estructura del contrato de Deshaun Watson es casi que la misma. Al principio su contrato acababa en 2026 y va a acabar en 2026, a final de 2026. O sea, eso la es. circunstancia es la misma. Pero se ha ido tirando dinero hacia adelante con estos void years, que es algo... A ver, a mí a priori, te lo confieso, me Sí, cuesta entender. Sé lo que es, sí. pero me cuesta entender el concepto. A ver, el concepto es simple, ¿vale? Toda reestructuración, todo signing bonus se puede prorratear 5 años en el cap. Es decir, reestructuras 2023, lo reestructuras a 5 años vista. Es decir, 23, 24, 25, 26 y 27. Entonces, cuando reestructuras 2024 es desde el 24 hasta el 28. Desde el 25 es 25 al 29. Es decir, siempre puedes reestructurar a 5 años vista. ¿Qué pasa? Esos años tienen que aparecer de alguna manera en el cap, porque no, ese dinero no puede desaparecer. Entonces, es lo que se llama void years, que la traducción más cercana que podemos tener en español sería como cuentas fantasma, ¿no? Como algo así. Como, Básicamente es como, pagarle a un jugador aunque no esté en tu equipo. Exacto, eso en esencia es eso. Y es Es, pues es un, es un, es un pagaré. es un pagaré, sí. Es un pagaré. Le dices a la NFL, sé que he reestructurado 8 millones en 2029, ¿vale? Sé que en 2029 este jugador no tiene contrato, pero ya lo pagaré de alguna manera, con el dev cap en algún momento, pero esto lo vamos a dejar aquí y lo pagaré en el futuro, ¿no? Es un pagaré. Entonces, esa es la idea. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el contrato se corta antes de ese 2029, que ese dinero que aparece, pues se va acumulando en el dinero muerto que hay en 2027, que son 50 millones, ¿vale? Bueno, de hecho, De de hecho, hecho el concepto es, Adri, si no me equivoco, si todo va normal y no hay corte, que yo creo que sí va a haber corte, ¿no? Pero si terminase el contrato de Sean Watson a final de 2026 y fuese a la agencia libre, sí, em, los Browns se comerían 50 millones de dinero muerto. eso es, eso es. Porque para la gente que lo tenga en pantalla y para los que no, pues lo explicamos aquí en el audio. Hay 25 millones en 2027, 17 en 2028 y unos 8 en 2029. Si lo sumas son 50. Ya está. Sí. Entonces, todo ese dinero que aparece en Void Years, que le han dicho la NFL, bueno, ya me los pagarás, son los 50 millones que hay de dinero muerto, ¿no? Todo el dinero muerto Esto, después de ese contrato. esto de los void years es muy famoso en el béisbol, Adri. Sobre todo, bueno, no sé si el Sí, concepto es el mismo, con ese contrato que firmó, no me acuerdo el nombre, ese jugador de Otani. 50. No, un jugador al que se le sigue pagando cada año. Ah, Bobby Bonilla, sí, sí, ese es. Que firmó 50 años. Es decir, es una cosa muy loca. Sí, sí. Yo no sé si esto la NFL tú crees que va a meter mano, porque esto es un poco... Hay equipos que están metidos también en problemas, ¿eh? Con esto de los void years. Sí. Yo no sé si tú crees que eso puede meter mano a la NFL por ahí. A ver, lo único que pueden meter mano es cambiar ese concepto de que el signing bonus y las reestructuraciones se puedan prorratear 5 años. O sea, si consiguen en vez de reestructurar a 5 sean a 4 o 3 años vista,
pues seguramente sea una manera de minimizarlo. También te digo una cosa, si lo cambian a 4 años vista en vez de a 5, como está ahora, los equipos lo van a seguir haciendo. O sea Ya. que no. O sea, yo creo que es un problema ya más de mentalidad, más que de hacerlo o no hacerlo, que esté bien o que esté mal. Porque esto Yo es otra de las dinámicas que son nuevas. Es decir, esto hace 10 años no se hacía. No, no, no. O sea, eso lo permite. O sea, eso el convenio lo permite hacer desde 2011. Lo que pasa es que nadie le ha querido meter mano. Entonces había contratos que, por ejemplo, el contrato de Drew Brees antes de este run final, ¿no? Este últimos años finales buenos de los Saints se reestructuró. También el de Roethlisberger. Pero eran cosas que no se hacían, ¿vale? Pero ahora es muy común. O sea, ya desde la pandemia 2019-2020 ya es súper común. Entonces yo creo que, bueno, han tenido la oportunidad de revisarlo y no lo han hecho. No, no sé de aquí a 2031. Todavía quedan 6 años de convenio. No sé si lo van a tocar. Pero evidentemente es una cosa que es, yo creo que ya por cerrarlo, o es una cosa que cierran 100%, o sea, que prohíben hacerlo, o la solución que van a encontrar es que los equipos lo van a volver a hacer. O sea, van a encontrar la manera de hacerlo. Dicho esto, ¿tú crees que la solución está en ese verano del 26 o más adelante? Para Yo esto de creo que sí, Watson. que el verano del 26 es la fecha. No creo que vaya a ayudar mucho al dinero que van a tener disponibles los Browns. Puede haber alguna reestructuración, puede haber alguna minimización de esos 80 millones y ponerlo para el 2027. Puede haber algún movimiento de ese estilo, pero la realidad es que pues, Cleveland se va a comer bastante dinero en la temporada que viene por el dinero muerto de Deshaun Watson y en 2027 también. Vamos a ver cómo lo equilibran, si en vez de 80-50 es 50-80, por poner un ejemplo, si es 65-65, si cómo hacen esa clave, ¿no? De reestructurar todo esto. Pero la realidad es que, bueno, el dinero muerto va a ser igual, lo hagan de una manera como lo hagan de otra. Y después, sobre todo, yo creo que saliéndose de Son Watson ese contrato, yo creo que ya empieza a haber un poco de vida después de este contrato para los Browns. Y volvemos al mismo caso de Saints y demás. Si ahora mismo Dylan Gabriel y Shedeur Sanders te salen bien, uno Es, de los dos, es que incluso Pickett, es que te iba a ir justo a eso. o incluso Pickett. El tema es, esto del cap, la semana pasada decíamos, oye, esto yo sigo sin entender qué pasa en los Saints y al final acabamos entendiendo un poquito el draft con eso, un poquito un tiro al aire, ¿no? Sí, En este caso, también ayuda a entender lo que ha pasado en el draft, ¿no? Yo creo que la sensación es esa, ¿no? Si pegas tiros al aire y si Dylan Gabriel y Shedeur Sanders o Kenny Pickett incluso te funcionan en el sentido de que pegan una explosión grande, ¿eh? sí, sí. Que sea un quarterback sobre el que estructurar tu franquicia. Tienes mucho solucionado aquí. Y también ayuda a entender que aceptaran el trade de Jaguars, que bueno, también te digo la verdad, lo hubiera aceptado casi en cualquier momento, ¿no? Salarialmente, porque tener Sí, una primera ronda al año siguiente y bajar solo 3 puestos y poder seguir teniendo a un jugador de la calidad de Mason diferencial. Graham, Sí. seguía siendo muy, muy goloso. Pero bueno, al final te ayuda a entender un poco qué es todo lo que sucede. Eso es. Yo creo que entender el cap te ayuda a entender mucho lo que pasa fuera del campo, ¿vale? Y que, por ejemplo, la situación de Cleveland, estos dos tiros al aire con Shadow Sanders, con Dylan Gabriel, también incluso Kenny Pickett, no se entienden si no exploras lo que está pasando ahora mismo en Cleveland, que en esencia es un equipo que necesita que desprenderse del contrato de Deshaun Watson y que el próximo quarterback pues sea lo más barato posible y lo mejor posible. Entonces, Que si no, que a ver, la otra opción es que, como muchos prevén, Cleveland sea un mal equipo este año sí. y esté Y si peleando no, el con año los que viene, Saints, esté peleando con los Saints para ver quién se lleva o a que Archie no. Manning o a Nussmeier o al que te guste. Es Drew un poco Aller, la idea. sí, sí, el que se presente. Claro, yo te digo una cosa. En tu mock draft de confianza le da a Cleveland en los picks 2 y 9 ahora mismo, aquí a mediados de junio. Claro, Bueno, tú pero lo he firmas. visto, he visto que el pick número 2 es un safety. Bueno, eh,
No tiene por qué ser la realidad de aquí a marzo del año que abril del año que viene. Pero desde Hombre, luego, si el equipo no compite, el 2 y el 9 es un sueño, vamos. claro, si el equipo no compite, el 2 y el 9 te da acceso a dos quarterbacks, probablemente en el top 10. Entonces, claro, esa es la clave de Cleveland, ¿no? Que es desprenderse cuanto puedan del contrato de Jason Watson, que va a ser presumiblemente el verano que viene, y después el encontrar esa pieza en el quarterback, porque sinceramente yo creo que más o menos el resto Cleveland lo va cumpliendo, ¿no? O sea, quedan Sí, bastantes cosas por pulir, evidentemente, no es un eso, equipo eso era, perfecto. eso era lo que te iba a pedir, o te iba a preguntar. ¿Por dónde puede ir el futuro de esto? Aparte, Eh, evidentemente, del corte de Sean Watson, ¿no? Aparte del corte de Son Watson, yo creo que, a ver, tú eres el que más conoce del equipo, digamos, de los dos, evidentemente, pero yo creo que el tener un equipo a 3 4 años vista con Miles Garrett, Mason Graham, también Okuro Samoa tiene. Ogusu Kuramoa, perdón. Obusu Koramoa yo creo que no lo vamos a volver a ver, ¿eh? No, no, pues tiene un gran contrato, ¿sabes? Entonces, Pues la lesión de cuello claro, tiene muy mala entonces, pinta. claro, entonces ver si es capaz de volver o no y cómo reestructuran ese contrato. Ahora mismo, pues Newsom y Denzel Ward, Perdóname, por retirada médica, ¿cómo quedaría ese contrato? pues con retirada médica, ahora mismo los Browns tendrían que pagar solo pues el prorrateo que hayan hecho del contrato. Que bueno, pues tampoco es tanto. Sería como unos 8 millones de dinero muerto, algo así. Pues por ahí andaría. Yo creo que va a andar por ahí el tema. Sí. Entonces, si consigue, pues si hay un retiro médico, pues evidentemente habrá un dinero más ahí que no estén gastando. Tienen una pareja de cornerbacks que es decente. Un equipo un wide receiver 1 en Jerry Jeudy, después en Joku. Una línea que yo creo que, sobre todo por dentro, es de lo mejor. Me estás ilusionando, Adri Cobo, ¿eh? Claro, no, a ver, evidentemente falta No, mucho. la, O sea, la yo línea creo. ofensiva, por ejemplo, es muy veterana. Esto en Es muy 2 años veterana, tiene que entonces, estar claro, entera nueva. claro. Entonces, yo creo que la solución de este equipo para mí es que muy probablemente esta temporada no sabemos cómo va a estar, pero seguramente la agencia libre de 2026 no vaya a ser la más prominente. Pero si consiguen en la agencia libre de 2026 algunos movimientos buenos, draft, pescando jugadores, es más, no te descartaría que Cleveland fuese un equipo que en marzo que viene estamos diciendo, pero ¿cómo han podido fichar a este tío? ¿Sabes? En plan En agencia de libre. en la agencia libre. O sea, no igual los grandes nombres, ¿no? Pero sí algún jugador por ahí de cierto relumbrón que puedas decir, lo han fichado y oye, encaja muy bien en este equipo y que a partir de ahí, pues de si este draft funciona, tienen una agencia libre medio decente la temporada que viene y otro draft. O sea, digamos que es un equipo que a un año vista puede empezar a ser competitivo. O sea, no es tan problemático. Pero evidentemente, pues va a tener que haber, un acierto en el quarterback, ya sea con este draft o sea el año que viene. Y Está evidentemente, complicado, ¿eh? pues, que, está, que puede estar complicado. Y después, que las piezas alrededor, yo creo que tienen lo suficiente para ir construyendo, pero evidentemente hay que hacerlo. Yo creo que decíamos con los Saints que, bueno, pues era esperar que el tiempo todo lo cura, ¿no? Digamos, ¿no? Y ir fichando en la agencia libre, perdón, en el draft. Yo creo que un poco Cleveland, pues es pensar que se termine ya la época de Son Watson y dar el siguiente paso hacia adelante. El tema con Cleveland es que es probablemente casi que el único equipo, hay algunos pocos más, que es Sí, capaz de tener ese acierto con el quarterback y dejarlo ir. Ya pasó hace poco. sí, Entonces, sí, no es que sea nuevo, ¿no? bueno. Oye, Adri, para ir cerrando, la misma pregunta que te hice con los Saints, Sí. poniéndote en la posición de Andrew Berry, Ujú. el general manager, ¿entiendes cómo se ha llegado a esta situación? O sea, no sé, ¿cómo lo ves tú en ese sentido? Poniéndote empáticamente en ese puesto. A ver, yo creo que vamos a exculpar un poco a Berry,
que En también lo de tiene Watson, culpa, sí, en lo de que, Watson seguro. que lo de Watson seguro. O sea, yo creo que es un movimiento que hubiera hecho 0 veces Berry si le da la oportunidad. Hubiera renovado a Baker Mayfield 100%. Pero evidentemente tampoco tiene culpa de que, por ejemplo, yo qué sé, no Denzel Ward pues sea un buen cornerback, pero no sea top 10 de la liga constantemente, ¿no? Por Ujú. ejemplo, y que es lo que refleja el contrato. Eso tampoco él tiene culpa. Pero al mismo tiempo, yo creo que sí se han dado en Cleveland como 2, 3 contratos. Por ejemplo, el de Jerry Jeudy, pues de momento parece que ha salido bien, pero ha sido pues muy. Ha sido un Arriesgado. contrato con mucho riesgo. Ha sido un contrato con mucho riesgo, ha sido arriesgado. Y han dado como varios contratos con cierto riesgo, también con Amari Cooper, con Salarius Smith, después lo de Jedrick Will, pues no ha salido. Ha habido como 3 o 4 movimientos que él sí tiene responsabilidad, que no han salido bien y han terminado de hundir un poco más este equipo, ¿vale? Él seguramente pues no es el responsable primigenio de toda esta vorágine, ¿no? Y estos problemas en Cleveland, pero sí que, bueno, con una base que era de Son Watson ya era mala y él ha ido pues añadiendo pues un poquito más al problema, ¿no? O no terminando de solucionarlo, desde luego. Pues Adri Cobo, no sé si te queda algo más que comentar. No, nada más que, a ver, ya hemos dado los dos equipos malos, decir, o sea, los Saints y los Browns, que si le gusta a la gente podemos hacer más, y ya te digo que ahora con ilusión a ver a los buenos, no por nada, sino porque hay ahí unos movimientos que van a explicar las 2 próximas agencias libres que yo creo que a la gente le va a gustar. Pues los tendremos en cuenta. Gracias, Adri Cobo, lo dejamos por aquí, intentando reconstruir a Cleveland Browns. Al final el camino es bastante sencillo a priori. Todo comenzará con el movimiento de Sean Watson y aquí estaremos para contarlo. Gracias, Adri. Hasta la próxima. Chao.